siguiente video, que toma como eje central la trilogía de los Juegos del Hambre, busca señalar y analizar los elementos, lugares y personajes de la cultura grecolatina que se hacen presentes en los libros de la norteamericana Susan Collins. Se podrá ver cómo el autor articula historias contadas por los antiguos con realidades políticas, sociales y tecnológicas en un mundo futurista posapocalíptico. Este video se presenta como preámbulo al lanzamiento del libro La balada de los pájaros, cantores y serpientes, prevista para este mayo de 2020, libro precuela de los Juegos del Hambre. Por otra parte, decidí volver la mirada a esta saga, pues si bien algunos no han leído sus libros, sí han visto las películas, lo cual permite entender muchos de los referentes del tema en cuestión. Referente a los libros de Collins, Los Juegos del Hambre, 2008, En Llamas, 2009 y Sin Sajo, 2010, hay que decir que se han convertido en bestseller entre la población juvenil. La narración que se enmarca dentro de la ciencia ficción de género distópico tiene sus antecedentes en la cultura grecolatina, como la propia autora ha señalado en diferentes ocasiones. Según ella, la idea surgió cuando un día estaba saltando por diversos canales de televisión y se encontró por un lado con un reality show y por otro con documentales de guerra. Estos dos programas cobraron vida en la idea de un libro cuando los fusionó con el mito del Minotauro y con otros elementos que remiten a la tradición clásica. En varias oportunidades, Collins ha señalado que el mito del Minotauro lo leyó a los 8 años de edad y este causó en ella una gran impresión, pues lo percibió como un acto macabro en el que los padres de las víctimas de los tributos no podían hacer nada por evitar el funesto destino de sus hijos. La obra, criticada y admirada, escrita en primera persona de presente indicativo en voz de Katniss, protagonista y heroína de la saga, narra los acontecimientos a medida que avanza la acción. Se trata de una narrativa ágil que plantea cuestiones de un futuro posapocalíptico en las que se hacen presentes el peligro que representan los gobiernos totalitarios, el manejo de los más media como medios de adoctrinamiento, el uso de la tecnología para fines netamente interesados, la manipulación genética, el empleo de estrategias de miedo que permiten el control social, la internalización del individualismo en busca de la división de la población, el oscurantismo y la ignorancia que impiden cualquier reflexión o deliberación acerca de las decisiones gubernamentales. Todo se desarrolla en una sociedad ficticia, indeseable, donde prima la más absoluta tiranía. Para plantear estos temas, la autora se nutre de personajes, hechos y elementos del mito del Minotauro y otros de la cultura grecolatina que se entretejen con matices de actualidad sociopolítica en un mundo futuro. Ahora bien, son varios los elementos, lugares y personajes de la trilogía de Collins que remiten a la antigua Grecia y a la antigua Roma. Como lugares y elementos encontramos el Capitolio. Es la ciudad fortaleza y tecnológicamente avanzada, situada en las montañas rocosas de los Estados Unidos y que controla los 12 distritos. Ejerce una política total y un dominio económico sobre todo el país. Por su parte, el Capitolio romano se construyó en una de las 7 colinas más elevadas de Roma. Su nombre viene de la locución latina caput toli, que significa cabeza de todos, es decir, de todas las naciones. Según la historia, Roma estaba destinada a ser cabeza y unión del mundo, de los pueblos sabinos, etruscos, oscos, galos, germanos, dorios, íberos, griegos, entre otros. Panem es la nación que se estableció en Norteamérica después de un acontecimiento apocalíptico no definido. En un principio eran 13 los distritos que conformaban el país, pero cuando estos se rebelaron, los días oscuros, el último de los distritos, el 13, supuestamente fue aniquilado. Al introducir esta alusión, la autora hace un guiño al lector norteamericano, pues las 13 colonias evocan el nombre que históricamente se le ha dado a las posesiones que tuviera Gran Bretaña en la costa atlántica de América del Norte. Por otra parte, Panem también alude a la locución latina del siglo I de nuestra era del poeta Juvenal, panem et circenses, pan y circo, significación que solo se descubre en el tercer libro. Sobre esta locución, su significado y su resignificación volveremos más adelante. En la narración también se hace presente la arena, recinto al aire libre y a la vez cerrado, creado cada año para celebrar los Juegos. Al igual que la arena romana, es el espacio en que se desarrolla el espectáculo, una mezcla de reality show en directo y combates de gladiadores. En la antigua Roma, los combates de gladiadores, uno de los ludi, eran espectáculos que se celebraban en la arena. Había combates de animales salvajes, espectáculo de animales exóticos, batallas navales, combates entre esclavos y de esclavos con animales y las luchas de gladiadores, munera gladiatora, en donde muchos de ellos eran gladiadores profesionales adscritos a escuelas reconocidas. Ellos llevaban una estricta dieta, contaban con médicos y se les enseñaba a ganarse el público. Los combates entre los gladiadores eran observados por árbitros encargados de velar por el cumplimiento de las normas en la arena.
Entre los gladiadores también había mujeres, que al igual que los hombres luchaban con el dorso desnudo. Los juegos eran sufragados por magistrados durante las campañas electorales e iniciaban con un desfile. También encontramos la cornucopia, gigante cuerno cuyo interior está provisto de gran cantidad de suministros, ropa, sacos de dormir, armas, agua, alimentos, medicinas, entre otros, todos ellos decisivos para sobrevivir a los juegos. Poseerlos marca la diferencia entre la vida y la muerte. La cornucopia o cuerno de la abundancia se relaciona con la antigua leyenda griega de Amaltea. Según cuenta la historia, Amaltea era una cabra que alimentó a Zeus cuando éste era niño, pero un día el dios jugando, sin querer rompió uno de sus cuernos, razón por la cual decidió otorgar a quien lo poseyera todo lo que deseara. Pero no solo encontramos elementos y lugares que remiten a la antigüedad, también se hacen presentes personajes, escritores, filósofos, políticos, estrategas y consortes, cuya identificación no presenta dificultad alguna. Mentor, en la trilogía de Collins, es el encargado de preparar y entrenar a cada uno de los tributos para sobrevivir a los juegos. Es quien enseña estrategias de combate y la manera de obtener el favor de los patrocinadores. En la tradición clásica, Mentor es el fiel compañero y amigo de Odiseo. Es a él a quien Odiseo deja el cuidado y educación de su hijo Telémaco cuando tiene que partir rumbo a Troya. Sobre el término mentor hay que decir que hoy en día se emplea para señalar a la persona que tiene mayor experiencia o conocimiento y que ayuda o guía a una persona con menor experiencia o conocimiento. Y es en este sentido que surge en la trilogía. Cato, tributo profesional del Distrito 2, en la edición número 74 de los Juegos, es el principal antagonista de Katniss y líder de la alianza creada por los tributos profesionales de los distritos 1, 2 y 4. Su nombre puede evocar o bien al censor Catón el Viejo o a su bisnieto el político romano Catón el Joven, los dos del mismo nombre, Marco Porcio Cato. Otros personajes son Caesar Flickerman, anfitrión de los Juegos que recuerda al emperador Gallo Julio César. Claudius Templesmith, presentador y comentarista de los juegos que asociamos con Tiberio Claudio César Augusto Germánico, historiador, político y cuarto emperador romano. Sina, estilista de Katniss durante las 2 ediciones de los juegos en que ella participó, se relaciona con el político romano Lucius Cornelius Sina. Por las páginas de Collins también desfilan Flavius, Octavia y Porcia, miembros del equipo de Sina encargados de preparar a Katniss durante las diversas actividades previas a los Juegos. Respecto a Flavius, se puede decir que es el nombre frecuente de políticos, escritores y personajes de la historia de Roma. De Octavia, que son dos las más conocidas, la esposa del emperador Nerón, Claudia Octavia u Octavia Neronis, y la hermana menor del emperador Augusto, Octavia la menor. Por su parte, Portia recuerda a la hija de Catón el Joven, conocida como Portia Bruti, esposa de Marcus Junius Brutus Caepio. Brutus, quien terminará con la vida de César, después de asestarle 23 puñaladas, también se hace presente en la saga. Se encarna en la figura del tributo profesional en la versión número 75 de los Juegos, que se caracteriza por su fuerza y brutalidad. Aparece también Romulus Street, jefe de los agentes de paz y quien recuerda al mítico fundador de Roma, alimentado junto con su hermano Remo por la loba Capitolina. Fulvia, asistente de Plutarch Hivesby, evoca a la primera mujer romana en aparecer en las monedas de su época y no estar vinculada a ningún relato mitológico. Coriolanus Snow, presidente de la nación, recuerda el nombre del general romano Gaius Marcius Coriolanus. No sobra mencionar que también es una tragedia de William Shakespeare basada en la vida del estratega, así como una obertura de Ludwig van Beethoven, inspirada a su vez en la obra del dramaturgo inglés. Los hermanos Castor y Pollux, el primero camarógrafo de los propios de Katniss y el segundo que solo aparece en Sinsajo, es un Avox. No presenta dificultad ninguna, pues remite de manera directa a los mellizos Castor y Pollux, los Dioscuros, mellizos hijos de Zeus y Leda, hermanos de Helena de Troya. Según la tradición, Zeus se metamorfoseó en cisne para poder seducir a Leda y yacer en su lecho. Castor es famoso por su habilidad para domar caballos, mientras Pollux por su destreza en la lucha cuerpo a cuerpo, el pugilato. Por último encontramos a Seneca Crane y Plutarch Hivesby. El primero, vigilante en jefe de las 3 ediciones de los Juegos, remite al orador, cuestor, pretor, senador, escritor, político, filósofo, pensador intelectual cordobés Lucius Aeneas Seneca, quien también fuera maestro del emperador Nerón. El segundo, quien funge como comandante en jefe de las fuerzas rebeldes del Distrito 13, se relaciona con Plutarco, historiador, biógrafo y ensayista griego. Cabe resaltar que la obra de Plutarco, Vidas paralelas, Teseo Rómulo, es uno de los textos griegos por los que nos ha llegado la historia mitológica del Minotauro. Sobre la heroína,
Katniss, tributo del Distrito 12, podemos decir que es una mujer joven y fuerte que se cuestiona sobre los estándares de belleza que debe tener una mujer guerrera, lejos de los estereotipos de las mujeres hipersexualizadas de los años 70, 80 y 90, que recurren con frecuencia a sus encantos femeninos en busca de lograr fines propuestos, bien sean personales o colectivos. Katniss domina las pasiones, posee una gran conciencia personal, lo que le permite tomar decisiones responsables y racionales. Igualmente, pese a las circunstancias que le ha tocado vivir, no se muestra como víctima, por el contrario, se fortalece ante la adversidad. Katniss posee un gran dominio del arco y la flecha, lo que le permite subsistir en esa sociedad para nada deseable. Procura alimento, cuidado y protección para su familia y seres queridos. Busca defender de la opresión, el control, la manipulación, la injusticia, la ignorancia y el oscurantismo a los miembros de su nación. Katniss ha sido comparada con la heroína mitológica griega del ciclo arcaico Atalanta, reconocida por sus insuperables habilidades en la cacería, por vivir en el bosque, por su deseo de no contraer nupcias y de superar circunstancias adversas. A lo largo de los 3 libros es evidente que Katniss posee muchas de las tipologías de los héroes griegos, como son la predestinación a ser héroe y que hay que demostrar, las hazañas memorables que redundan en una mejor vida para los hombres dignas de recordar en la memoria de sus conciudadanos, la manifestación heroica que ha de evidenciarse en la guerra o en el combate con seres monstruosos o empresas imposibles de las que siempre se sale victorioso. Otro rasgo que caracteriza a los héroes griegos y está presente en Katniss es el sacrificio y la valentía con la que se enfrenta a las situaciones desfavorables. Y no se podía dejar de mencionar la anagnórisis, el reconocimiento. Según la morfología de los héroes griegos realizada de manera sistemática por Brelich, se podría decir que Katniss se encontraría dentro de la tipología de guerreros y aventureros, cuyas características vendrían a ser valentía y decisión. Katniss a muy temprana edad demostró su heroicidad. Al quedar huérfana de padre a los 11 años asumió el papel de proveedor de la familia. Ella caza de manera furtiva fuera de los límites establecidos para su distrito con el propósito de llevar comida a casa o de cambiarla en el mercado negro por elementos necesarios para la subsistencia de su núcleo familiar. Herencias paternas. Katniss recibe de su padre un arco, un carcaj y una chaqueta de cazador, elementos que guarda y atesora en un tronco hueco ubicado en el bosque. Anagnórisis. Katniss, gracias al prendedor de sinsajo que le regalara Mash, la hija del alcalde, en sus primeros juegos, sería reconocida por los diferentes distritos como símbolo de rebelión. El sinsajo es un ave resultado de la unión del sinsonte, ave nativa norteamericana, y el charlajo, ave masculina modificada genéticamente para espiar a los enemigos y a los rebeldes del Capitolio. Demostración del carácter heroico. Son varios los obstáculos que tiene que realizar para alcanzar y demostrar su cualidad de heroína. Katniss enfrenta una suerte de peligros, seres mutantes, fuertes adversarios, despiadados adeptos al gobierno, manipulación de las noticias, control social, lo que le retribuye en su imagen de símbolo de rebelión y liberadora de la nación. Ella es la esperanza de un mejor futuro. Empresas imposibles. Katniss sale victoriosa junto con su compañero de distrito Pita de los primeros juegos en los que participó, gracias a que los demás tributos fueron cayendo a medida que avanzaban los días de competencia, ya fuera por el enfrentamiento con otros tributos o por seres manipulados genéticamente o por desastres naturales enviados por el Capitolio. El nombre de PETA evoca las siglas de People for the Ethical Treatment of Animals, personas por el trato ético de los animales, organización fundada en 1980 en Norfolk, Virginia, que se ocupa del trato digno de los animales y cuenta con más de 5 millones de miembros alrededor del mundo. Ayudas inesperadas. Katniss recibe ayuda, además de su compañero de distrito, de Rue, una joven tributo del Distrito 11, y también de sus patrocinadores en los juegos, quienes le envían medicinas y comida durante los mismos cada vez que se gana su beneplácito por su magnífica actuación. Sacrificio. Katniss se ofrece voluntaria a morir en un espectáculo televisado como tributo que debe pagar cada uno de los distritos al Capitolio como recordatorio de los días oscuros. Este episodio se sustenta en la recreación mitológica del Minotauro. El Minotauro se inscribe dentro del ciclo cretense del relato heroico de Teseo. Quizá los tributos de la saga de Collins son el referente más nítido que hace volver la mirada a la conocida leyenda griega. Según la antigua historia, Atenas, por decreto del oráculo de Delfos, debía pagar un cruel gravamen a Creta por un hecho pasado, la muerte de Andrógeo, hijo de Minos y Pasífae en unos Juegos Atléticos atenienses. El tributo consistía en enviar periódicamente a 14 jóvenes, 7 doncellas y 7 muchachos a enfrentarse al Minotauro hasta ser devorados por el biforme ser.
En la trilogía de Collins, cada uno de los distritos, 12 anualmente, debe enviar como oneroso pago a 2 jóvenes, mujer y hombre entre los 12 y los 18 años, escogidos por sorteo en el Festival de la Cosecha para participar hasta la muerte como gladiadores en cada una de las entregas de los Juegos. Los Juegos fueron creados por el Capitolio con el objeto de recordar a los pobladores los días oscuros, recordatorio de un hecho pasado, la rebelión de los distritos, donde finalmente el Capitolio logró someter a 12 de los distritos y aniquilar supuestamente al 13º. En la recreación mitológica, Teseo se ofreció como voluntario para callar las murmuraciones de su pueblo en contra de Egeo, rey de Atenas, quien debía sortear el destino de los jóvenes tributos el día que arribaban los enviados del rey Minos. Por otra parte, el héroe ateniense era consciente que en su condición de hijo de rey y futuro sucesor al trono debía ser el primero en afrontar las dificultades que periódicamente fustigaban a Atenas y de alguna manera compensar al regente cretense por la muerte de su hijo. Katniss, al igual que el héroe ateniense, se ofrece voluntaria cuando su hermana menor, Primrose, es elegida en el Festival de la Cosecha como tributo. Katniss, en su condición de hermana mayor, sabe que es ella la que debe afrontar el funesto destino que anualmente sirve de distracción televisada para mantener tranquila a la población y ocultar hechos controvertidos, así como saciar las mentes afectadas y manipuladas de la sociedad. Es evidente que Collins descontextualiza la historia mitológica, para al igual que en los mitos subyacen realidades que hay que develar. Así, bajo el relato griego, se encuentra en el deseo de Atenas por asumir el control marítimo y finalizar con los gobiernos tiránicos. Por su parte, Collins, tras su narrativa, plantea problemas que afectan a algunas sociedades actuales, como son la falta de libertad, los gobiernos dictatoriales, la injusticia, el manejo emocional, la explotación infantil, los más media como aliados de intereses gubernamentales, el consumo indiscriminado de la bien llamada telebasura, la manipulación genética y la excesiva preocupación estética. Collins también recurre a la tradición clásica en su función original cuando introduce la locución latina del poeta Juvenal, panem et circenses, pues es su intención remitir al significado original en que ésta se produjo, y este es distraer al pueblo de la política mediante alimento y juegos. Es intención del poeta latino mostrar su desprecio por la decadencia de sus coetáneos, pues los políticos romanos vieron en el regalo de comida barata y entretenimiento de los pobres la forma de obtener votos provenientes de este desfavorecido grupo social. Hoy en día se apela a la locución con la misma función, para describir la práctica por parte de un gobierno de proveer a su población con alimentos y espectáculos de baja calidad para ocultar hechos controvertidos y o mantener tranquila a la sociedad. La autora, además de ello, quiere manifestar la insensatez de la sociedad, de la humanidad actual. Se puede decir que Collins, a partir de estos elementos, busca una reflexión sobre temas actuales. Para terminar, basta decir que la cultura grecolatina pervive como un prolífico repertorio de temas en la literatura, el cine, los cómics, los videojuegos, la pintura, nuevas recreaciones todas en las que subyace parte de su función original.